Estimados hermanos, les quiero presentar mi trabajo que corresponde a la vida devocional de Jesús. Y antes de empezar a hablar del tema principal y desglosar con respecto a cada una de las características que conllevaba la vida devocional, me gustaría que entendiéramos em, el por qué. ¿Por qué Jesús, siendo Dios, siendo 100% Dios, necesitaba y requería tener o nutrir, más bien dicho, su comunión con el Padre? Y bueno, frente a esta incógnita, em, vemos que en la palabra se desglosan algunas respuestas con respecto a esta interrogante. Y frente a esto, frente al por qué, una de mis respuestas diría es porque disfrutaba la comunión con el Padre. Podemos ver que, por ejemplo, en Juan dice, yo y el Padre uno somos. O sea, realmente había una unión tan plena entre ambos que se requerían y se disfrutaban. Era un deleite tener y compartir tiempo juntos. Por ejemplo, en Juan 17 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, entendemos que la comunión que el Hijo, Jesucristo, eh, tenía con el Padre era una unión que trascendía a los tiempos, al espacio, a la materia. O sea, estaba fuera de lo que nosotros podemos comprender y podemos de alguna forma dimensionar. Por otra parte, en su humanidad dependía del Padre. Si bien Jesús era 100% Dios, también era 100% hombre, y por lo tanto en esta humanidad dependía de todo, del poder, la gloria que su Padre le extendiera. Por otra parte, para modelarnos la vida que agrada al Padre. Efectivamente, y eso lo vamos a mencionar posteriormente, Él necesitaba ponernos, además, aparte de todas las características que inundaba a nuestro Señor Jesucristo, su mansedumbre, su bondad, su amor, Él tenía que darnos el ejemplo de cómo era su comunión con el Padre. Y por último, para llevar a cabo con éxito el ministerio encomendado por el Padre. Y tenemos acá en Juan 6 donde dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Podemos eh, reconocer que en múltiples partes de las Escrituras nuestro Señor Jesucristo menciona que Él viene a hacer la voluntad del Padre, o sea, viene a cumplir una obra, un mandato. Entonces, ya viendo el por qué para Jesús era necesario nutrir su comunión con Dios, vamos a ver cómo lo hizo. Y nos vamos a mostrar acá en cosas bien prácticas. Por ejemplo, puse como título Hora y Lugar. El Señor demandaba parte de su tiempo, mucha parte de su tiempo para estar en comunión con el Padre. Por ejemplo, lo hacía en lugares apartados, en el desierto, en un monte, muy temprano o cuando acababa el día. A veces toda la noche demandaba una oración o estaba en comunión. Generalmente lo hacía en soledad, pero en algunas partes también menciona haber invitado a algunos discípulos por ejemplo, a orar. Lo podemos ver en los versículos que están anotados, en donde dice, levantándose muy de temprano, siendo aún muy oscuro, él salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O a un monte a orar, como dice Marcos en 6:46. O en Lucas donde dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea, realmente
Estos son algunos ejemplos, pero eh, en muchas partes de la Biblia muestra, de los evangelios, muestra cómo Jesús aparta un momento del día a solas para ya sea empezar el día o terminar el día en comunión con su Padre. Vemos también eh, lo que era una de las disciplinas espirituales que ejercían su vida devocional, era, yo creo que entre las más importantes, la oración. La oración tiene una presencia notable y en todo tipo de circunstancias. Acá yo nombro algunos ejemplos en donde, por ejemplo, antes de escoger a los 12 discípulos, en esta decisión tan trascendental, eh, Jesús ora, dice toda la noche, pasó la noche orando a Dios antes de la elección de los discípulos. Después de sanar un leproso, la gente lo buscaba, dice, mas él se apartaba a lugares desérticos para orar. Mientras sus discípulos iban en la barca luego de despedir a una multitud, él también fue al monte a orar. Asimismo, en la última cena, oró al Padre delante de sus discípulos. O ya en los últimos minutos, antes de su arresto en medio de su angustia, también oró en el Getsemaní. Esos son algunos ejemplos porque está plagado de momentos en donde Jesús dice haber dispuesto tiempo específico en oración hacia el Padre. Otra de las disciplinas espirituales que Jesús también ejercía era la lectura y meditación bíblica. Si bien, evidentemente, como pongo ahí, Jesús tenía un conocimiento amplio de la Biblia, de las Escrituras, y las citaba, pero con una expertise sin igual. Jesús, si bien tenemos algunos registros en donde él lee las escrituras cuando era invitado a las sinagogas, por ejemplo, pero lo que más él hacía era memorizarlas. Em, por ejemplo, en la tentación del desierto hay 3 ocasiones en donde Satanás tienta a Jesús y él responde con las escrituras así fidedignas literales del escrito. Eh, o cuando, por ejemplo, dice despacha a los vendedores del templo, también aclara, en las escrituras se dice, mi casa es casa de oración. O al final de la parábola de los viñedos, donde Jesús a las autoridades judías les recrimina y dice, ¿no han leído ustedes las escrituras? Dice así, la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular, hablando del mismo. Por lo tanto, él en muchas de las de los momentos de los evangelios, él habla, cita las escrituras de memoria, incluso frente a un texto de las escrituras, él hace meditar a sus oyentes frente a lo que él está hablando, cuando por ejemplo habla de los mandamientos, eh, cuando dice, tú has escuchado, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Él cita la escritura y posteriormente hace una meditación de eso. Entonces, él tenía la memorización, meditación, la lectura de la palabra era algo totalmente parte de su vida devocional. Otra de las disciplinas que también ejerció nuestro Señor Jesucristo fue el ayuno. Eh, Hay un registro en donde él ayuna, que fue los 40 días previos a la tentación en el desierto. Posteriormente, él habla y si lo leemos acá el versículo dice, Jesús les replica a, a los religiosos cuando le criticaban el por qué no ayunaba, dice él, ¿acaso pueden obligar a los invitados del novio, hablando como en una boda, a que ayunen mientras él está con ellos? O sea, él está tratando de decir que mientras yo estoy aquí presente, no voy a
voy a solicitar que ayunen. No así, por ejemplo, nuestra generación, donde ya no lo tenemos presente. Él dice, llegará el día en que se les quitará el novio y en aquellos días sí ayunarán. O sea, él en este caso insta ya a estas nuevas generaciones cuando él ya no esté presente a ayunar a una de estas prácticas em, espirituales tan fructíferas y llenas de comunión, porque si bien nos privamos del alimento, pero nos llenamos de alimento espiritual. Por otro lado, tenemos también, quise poner esto porque creo que la adoración también debiera ser parte de nuestra vida devocional y, y me llamó la atención encontrar un escrito donde Jesús sí cantaba, sí alababa y ahora pensándolo bien, culturalmente se hacía, o sea, tenemos los salmos en donde el pueblo de Israel cantaba, por lo tanto él también venía con esta tradición de los cantos, en donde, por ejemplo, acá en Mateo 26 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, que fue posterior a la cena, a la última cena. Pero es súper interesante el versículo que también pongo acá en Hebreos 12, 2, 11, 13, en donde habla, eh, o más bien cita a Jesús alabando o dando alabanza por sus hijos, por los hijos que, entre comillas, Dios le dio, dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, y los hijos que Dios me dio, tratando de demostrar un júbilo con respecto a este remanente, a esta iglesia que finalmente va a ser parte de la familia espiritual. Y como conclusión, bueno, nuestro Señor Jesucristo, esto no, si bien era algo que Él necesitaba, tener esta comunión con su Padre, Él lo hizo además para mostrarnos y ser nuestro ejemplo. Así como Primera de Pedro dice, pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si bien el Señor eh, nos dice que sigamos el ejemplo de toda su vida, de su persecución, de sus padecimientos, pero también de la comunión que tenía él con el Padre. Por lo tanto, nuestro ejemplo hoy es esta vida devocional plena, completa, eh, fructífera, eh, tan nutrida que tenía nuestro Señor Jesucristo con Dios, es lo que Él insta a sus hijos también tenerlas. Muchas gracias.